Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy hablo sobre el purgatorio, más que todo desde el texto del Catecismo, pero también utilizando algunas imágenes de San Juan de la Cruz y la encíclica de Papa Benedicto Speciali sobre la esperanza cristiana. Siempre comenzamos con la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abra nuestros corazones para comprender tu palabra, para recibir tu verdad, guardarla y vivir según ella en nuestras vidas. Infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo, y tú, Virgen Santísima, Estrella del Mar, interceda por nosotros, para que podamos ser purificados y un día llegar al cielo contigo. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde comenzar? Casi siempre yo elijo comenzar con la etimología de las palabras, porque palabras, como mi papá solía decirme, significan algo. Y si ni podemos entender el significado básico, entonces todo el resto tampoco va a tener orden ni lógica. Purgatorio viene de la palabra en latín purgare, purificar, más que todo por algo de fuego. Por eso también en las imágenes del purgatorio vemos algo de fuego, porque el fuego con el metal purifica, ¿no? Entonces separa los diferentes metales porque se funden a diferentes temperaturas y así tenemos una pureza, por ejemplo, de oro, de plata. Eso es una analogía, ¿no? Es una metáfora desde la física, lo que vemos en este mundo, de lo que hace Dios en nuestros corazones, para que podamos estar cerca de Él o sumergidos en Él en el cielo. Ahora, en el libro de Deuteronomio y también en la carta a los Hebreos se repite la frase que nuestro Dios es un fuego que devora. Ahora, no quiere decir que Dios quiere destruir a nosotros, pero la idea es que Dios es una hoguera ardiente de amor. Me hace recordar, si recuerdo bien, de Santa Teresa de Ávila, quien decía que, de hecho, el fuego del infierno es menos caliente que el fuego del cielo. Porque, de hecho, como en la Divina Comedia de Dante Alighieri, en el infierno hay hielo, porque justamente estamos lejos de Dios. Y Dios, si es fuego devorante, entonces cuando estamos sumergidos en Él, en su amor, entonces casi nos quema, ¿no? Y comienzo con esto, primero porque la etimología nos ayuda. Purgatorio tiene que ver con la purificación de nuestros corazones, con la separación de nosotros con el pecado. Porque el pecado justamente es un apego a las criaturas, un apego desordenado. Que tengamos apego a criaturas es normal, pero el asunto es si el apego es ordenado, si es según la ley de Dios, es decir, si nuestro apego nos conduce hacia un amor más grande a Dios. Y muchas veces no es así, que nuestro apego hacia las criaturas no nos ayudan a amar más a Dios, sino quitan a Dios de nuestras vidas, de nuestra atención. Ahora, San Juan de la Cruz, cuando él habla de la purificación del alma en esta vida, compara el Espíritu Santo con el fuego. Por eso su último libro la llama Vida de Amor, que es el Espíritu Santo, este fuego, ¿no? A lo largo de las Escrituras, fuego es símbolo del Espíritu Santo, que purifica, que sana, que también da luz y calor. Y San Juan de la Cruz compara a nosotros a leña mojada. Yo, siendo de Texas, cuando yo cocinaba la carne con mi papá, asábamos la carne, ahumeamos la carne, recuerdo que cuando caía la lluvia sobre la madera de la leña, no pudimos usarla por bastante tiempo hasta que se seque otra vez. Y San Juan de la Cruz compara a nosotros a esa leña mojada. El pecado es el agua, ¿no? Es lo que nos hace mojados. Y así lo que pasa es, aun si Dios quiere encendernos en su amor, como esa oración muy común al Espíritu Santo,
enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, no se puede. Porque primero, antes de encender a nosotros en amor, primero tiene que quitar el agua, tiene que evaporar toda esa humedad en nuestras vidas, ¿no? Y solamente después de que se seca, entonces la leña empieza a arder, a subir en temperatura hasta que la leña también esté ardiendo en fuego. San Juan de la Cruz dice que cuando al comienzo uno pone el fuego con la leña, empieza con mucho sonido, explota un poco, ¿no? No es un proceso suave, ¿no?, y fácil, ¿no? Es algo como de violencia casi de la leña. Y también con nosotros de convertir de pecado mortal a la gracia de Dios, ¿no? No es un proceso fácil, exige purificar ese peso de nuestras vidas. Pero más allá del pecado mortal, también necesitamos purificar todo pecado venial, ¿no? Por eso la Virgen es una imagen de lo que nosotros debemos ser, inmaculados. A veces suena que no es posible que seamos inmaculados y obviamente que nosotros por nuestros esfuerzos jamás podríamos ser inmaculados. Pero es verdad que Dios quiere que todos seamos inmaculados, que el Espíritu Santo quiere purificar a nosotros de todos nuestros pecados, aun los más pequeños, ¿no? Pero nuestra parte es exponernos a ese fuego para que nos purifique, quite toda esa humedad, hasta que nos transformemos en ese mismo fuego de amor, ¿no? Eso llamamos en la teología compartir la naturaleza divina, ¿no? Que Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre para que el hombre pueda ser Dios, ¿no? Para que nosotros podamos compartir la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Puro amor, pero no amor carnal, no amor meramente humano, amor divino, amor que es como esa hoguera ardiente de muchísima temperatura, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos, porque de ir, ¿no?, como de infierno, de frío, a lo que es completamente ardiente y caloroso, puede matarnos, ¿no? Y Dios nos hace pasar de poquito de uno al otro. Pero la meta es ser transformado en fuego, como es el carbón, como es la leña, ¿no? Y ese proceso es lo que es el purgatorio. Ahora, en esta vida podemos distraernos de esa meta, de ese propósito. Es decir, Dios siempre tiene ese propósito en su mente. Él quiere que seamos santos. Punto final. Eso es la meta de nuestra vida, porque damos mayor gloria a Dios cuando nosotros somos santos. No para mí mismo, para que yo mire a mí mismo y vea que lo bueno que soy, sino que damos la mayor gloria a Dios no simplemente en nuestras obras, sino en quienes somos, ¿no? Pero esa vida ofrece millones de distracciones, millones de oportunidades donde nosotros pensamos, bueno, quizás eso de convertirnos en puro amor sí es importante, pero tengo cosas prácticas, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Somos negligentes, como Marta y María en el Evangelio de San Lucas. No que Marta hacía cosas malas, de hecho, Marta hacía cosas buenas. Quería cuidar a su huésped, quería cuidar a Jesús. Y eso es bueno e importante. Y las cosas que nosotros tenemos en la vida cotidiana también son muy importantes, pero no son las cosas más importantes. Y ahí es el pecado que más enfrentamos en la vida, y es que simplemente nos agotamos en la rutina cotidiana y faltamos el empeño, el compromiso para crecer en la santidad. ¿A qué voy con esto? Es posible ya pasar por el purgatorio en la tierra. San Juan de la Cruz habla de eso, de que las personas que pasan por las 2 noches oscuras, las personas que perseveran en su compromiso a Dios, aun en medio de mucha purificación, ya pasan por el purgatorio y no tienen que pasar por el purgatorio después de la muerte. Y lo mismo Santa Teresita, el Niño Jesús, tenía como algo de una discusión amable entre ella y otra monja carmelita, quien decía que no todos tenemos que pasar por el purgatorio, por la justicia de Dios, ninguno de nosotros somos capaces. Y Santa Teresita insistía que no, que Dios no quiere que nadie vaya al purgatorio, que todos vayamos directamente al cielo. Pero eso exige que en esa tierra
ya participemos en ese purgatorio. Porque el purgatorio en su realidad no es otra cosa que Dios mismo. No es simplemente un lugar donde, por ejemplo, Dios nos pone en una cárcel, ¿no? Pero como Papa Benedicto habla en Spe Salvi, purgatorio es este encuentro con Jesús, con su amor que tiene adentro. Y así utiliza la imagen, por ejemplo, de Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, y Jesús, que lo mira con todo su amor, justo después de sus negaciones, ¿no? Y ese dolor que Pedro siente de haber herido a su amigo mejor, eso es el purgatorio. Es el encuentro de mi corazón con el corazón de Jesús. ¿Y qué está dentro del corazón de Jesús? Su fuego de amor, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en esta vida tenemos que pasar por ese dolor de reconocer nuestros pecados y las heridas que hemos cometido o causado en Cristo, en su cuerpo, en la iglesia, en los demás, ¿no? Tenemos que enfrentar esa verdad y aceptar lo que hemos hecho y reparar lo que hemos hecho lo más posible, ¿no? O vamos a hacer esto en purgatorio. Ahora, aun si pensamos en conceptos muy egoístas, es mejor ya ahora sufrir una vez y así no tenemos que sufrir otra vez en purgatorio. Si Dios quiere que todos vayamos directamente al cielo, entonces es mejor que simplemente sufrir ya porque no podemos evitar la cruz. No hay manera. Vamos a sufrir sí o sí en esta vida. Pero la pregunta es si vamos a insistir en sufrir otra vez después de la muerte. Yo sé para mí, ¿no? Preferiría simplemente sufrir una vez ya en esta vida y ya terminar con todo para que pueda entrar al cielo. No que sufro acá y después sufro en purgatorio. No, por favor. Y de lo que dicen los santos sobre purgatorio es que es mucho más dolorosa la experiencia en purgatorio que aquí en la tierra. Porque en la tierra el Señor sabe nuestra debilidad, también tenemos el apoyo de los demás. En purgatorio no hay manera de escapar su fuego, no hay manera de escapar su amor, ¿no? Y no hay la misma ayuda que tenemos en la tierra y los consuelos, ¿no? Es ser expuesto completamente a su fuego de amor y tener que purificar todo a la vez, ¿no? Entonces el purgatorio es ese encuentro de mí con Dios. Y así el catecismo aclara de que todo pecado trae consigo castigo, ¿no? Ahora, lo que el catecismo dice es, eso no es como algo de venganza de Dios, como que Él impone la venganza sobre nosotros porque vemos que hemos pecado y así como tiene venganza, ¿no? No tiene que ver con esto. Tiene que ver con la misma naturaleza del pecado. Es decir, el pecado mismo, como mencioné, es ese apego a las criaturas. Y para soltar las criaturas, ese apego desordenado, no es poca cosa, me va a doler más que todo emocionalmente, porque el apego involucra mi corazón, mis emociones y todo. Y perder algo es lo que causa sufrimiento, porque pierdo algo que amo, ¿no? Pero justamente el purgatorio es ordenar mi corazón para que de verdad ame a Dios sobre todas las cosas y con todo mi ser, ¿no? Y justamente el pecado es que sí, puede ser que amo a Dios, pero un poquito, algo, con la mayoría de mi ser, pero el primer mandamiento no es amar a Dios en parte, es amar a Dios con todo nuestro ser, mente, cuerpo, corazón, alma, espíritu, todo. Y San Juan de la Cruz advierte, de hecho, en sus escritos que solamente después de las 2 noches oscuras uno puede decir que uno cumple el primer mandamiento. Y cuando leí esto, pensé, qué tarea grande. Porque de verdad somos llamados a un amor grande, a ser transformados en puro amor. Y eso es la miseria de ser pecador. Reconocemos que queremos amar y ser amados, pero la cosa que más resistimos es amor. Es ser amado y también de amar a los demás. Eso es nuestra miseria, ¿no? Somos creados por amor, para amor, pero resistimos el amor. Y el purgatorio es el lugar donde todas las defensas que tenemos en la tierra, todas las distracciones, todas las maneras para evitar, ya no existen. No hay manera
y estamos sumergidos ya en ese fuego de amor. Y Dios corrige, ¿no?, nuestros apegos para que amemos a Dios sobre todo. Entonces, el castigo del pecado es el efecto del pecado mismo. Es lo que, como por ejemplo, si uno fuma, ¿no?, entonces los pulmones van a manifestar el efecto de fumar. No es que algo añadido, es el mismo efecto de haber fumado. Y lo mismo, todos nuestros pecados traen consigo y un efecto eterno, por ejemplo, pecados mortales, que es la pérdida de Dios, ¿no?, en el infierno, o pecados veniales, que es ese desorden en el corazón, ¿no? Ahora, suena quizás un poco severo todo esto, pero de hecho aquí la justicia y la misericordia de Dios siempre están juntos. Justicia porque Dios no permite que vivamos a la mitad por toda la eternidad. Es decir, Él quiere que seamos de verdad limpios, puros, inmaculados. Y su amor se dirige hacia esa meta, como con la Virgen. Entonces, su justicia es que quiere de verdad reparar lo que el pecado rompió. Y Él no va a permitir que por toda la eternidad el pecado siga teniendo sus efectos. No, porque si fuese así, el cielo no sería cielo. Entonces, habría todavía sufrimiento, habría todavía injusticia. Y de hecho, el purgatorio es el gran sí de Dios de que va a reparar todo, todo, todo. Pero eso comienza con nosotros, ¿no? Como San Pedro dice en su carta, que el juicio de Dios comienza con su propia casa. Y ahí es el desafío, porque todos nosotros queremos, ¿no?, un mundo perfecto, donde no hay lágrimas, donde no hay sufrimiento, pero muchas veces no estamos en grado de decir, bueno, comience eso conmigo, porque también participemos, no romper el mundo. Pero es así, necesitamos nosotros participar en esa reparación, porque una cosa es que Dios nos perdone nuestros pecados gratis, ¿no? Eso es la confesión, ¿no?, y es un gran don. Pero aun si Dios perdona nuestros pecados, hay que reparar los efectos de los pecados, en nosotros mismos primero y en los demás, ¿no?, porque mis pecados trajeron efectos reales, ¿no? Y la justicia de Dios no es que, bueno, no importa nada, no importa lo que pasó. Sí importa, porque nuestras heridas importan. Y la justicia de Dios es su compromiso a sanar, su compromiso a salvar, a no quedar nada insano, herido, roto. Y a la vez es su misericordia porque Dios mismo se ocupa de sanarnos, ¿no? Sería justo si Él dijera, ustedes se ocupan de esto, pero nosotros no somos capaces, ese es el problema. Soy capaz de pecar, pero no soy capaz de sanar mi pecado ni sanar todos sus efectos. Por eso cualquier reparación que hacemos siempre tiene que ser participación en la reparación de Cristo en Calvario. Por eso para reparar mis pecados tengo que estar primero en estado de gracia, tengo que primero confesarme. Porque si no, no hay manera. Yo no puedo solo reparar mis pecados, ¿no? Por eso en la confesión del sacerdote siempre da algo de penitencia. La penitencia tiene que ver con eso de reparar. Y un ejemplo que casi siempre doy en cuanto a las penitencias, la reparación, el pecado es las ventanas. En Estados Unidos nosotros tenemos el deporte de béisbol, ¿no?, y los chicos a veces no juegan, ¿no?, y lanzan la pelota y a veces, bueno, lanza la pelota hacia la ventana y rompe una ventana. Ahora, un chico tal puede acudir al dueño de la casa y pedir perdón, puede ser perdonado, es decir, el vínculo se restaura, pero la ventana todavía está rota. Y a veces, bueno, el chico tiene que trabajar para pagar por la nueva ventana. Y así es el purgatorio. Dios, en su misericordia, nos perdona inmediatamente. Pero como toma a nosotros como sus hijos, que tenemos responsabilidad, tenemos libertad, capacidad de hacer el bien, entonces quiere que nosotros participemos en reparar lo que hemos roto, en reparar esta ventana, ¿no? Eso exige a nosotros trabajo, pero no fuera de su gracia, a través de su gracia, a través de lo que Jesús ha hecho en nosotros y por nosotros. Ahora, como digo,
En esta vida tenemos la oportunidad ya de sufrir todo lo necesario. Pero Dios, infinitamente misericordioso, no ofrece solamente esta vida, sino también la vida que viene, ¿no? Ofrece el purgatorio, que es como la última etapa de purificación, último rescate para entrar en el cielo. Y así los que no están en pecado mortal, pero que todavía están manchados por sus pecados veniales, tiene ese lugar, ¿no? Lugar no tanto físico, sino espiritual. Y de hecho, la idea y la ironía aquí es no que Dios mismo como me pone en purgatorio como cárcel. De hecho, el purgatorio es la realidad de lo que experimento frente a Dios cuando tengo pecado. Y así San Juan de la Cruz advierte que cuando estamos en pecado, el Espíritu Santo causa no suavidad, gozo, alegría, sino dolor. Porque estamos en lugares opuestos. Yo con pecado, el Espíritu Santo con la pureza de amor. Y son opuestos, ¿no? Cuando dos opuestos se encuentran, hay dolor, hay desarmonía, ¿no? Entonces, hasta que se quita mi pecado, hay esa desarmonía entre mí y el Espíritu Santo en mi corazón, ¿no? Entonces, en el purgatorio se quita de poquito esa desarmonía, y cuando no tengo pecado, ahí experimento el gozo, la paz eterna del cielo, ¿no? Otra vez, eso es algo interior, es la misma naturaleza de nuestros corazones, de lo que es el pecado, de lo que es Dios, ¿no? No es algo que se impone, sino es la misma realidad. Entonces, cuando me muero, y si tengo esos pecados, entonces eso es lo que pasa. El purgatorio es la realidad de lo que pasa cuando yo me encuentro frente a un Dios infinitamente santo y de puro amor, ¿no? Los que están en purgatorio están ahí con esperanza. Y eso es la diferencia entre infierno y purgatorio. Porque de hecho es el mismo fuego, porque es el amor de Dios, pero los en infierno se han cerrado contra ese fuego y ese amor. Y por eso no tienen esperanza. En purgatorio sufren, pero sufren con esperanza, porque saben que al fin entrarán en el cielo. Eso no quiere decir que es fácil, como digo. Sufrir en purgatorio es cosa difícil, decimos, ¿no? Lo menos. Por eso nosotros recurrimos a las almas en purgatorio con indulgencias, que también podemos aplicar a nosotros mismos. Indulgencias, en la palabra indulgere en latín, quiere decir como perdonar, ser indulgente. Y la idea es que por los méritos de Cristo también podemos recibir no solo el perdón de los pecados, pero también el alivio del castigo temporal. Es decir, que sus méritos también reparan los efectos de mis pecados. Pero que casi siempre para ganar una indulgencia plenaria, por ejemplo, involucra algo de nuestra participación, como digo, no simplemente gratis de la nada, sino participo de alguna manera. Hago meditación de 30 minutos frente al Santísimo, rezo rosario con toda la familia, leo las Escrituras 30 minutos. Son todas maneras a ganar una indulgencia plenaria. Y hay más que estos, ¿no? Pero involucra mi participación voluntaria. Porque eso es el hecho. Salvación, entrar en el cielo, involucra mi voluntad, mi decisión de amar a Dios más que a todo y al prójimo como a mí mismo. Entonces, podemos ganar esas indulgencias como intercesión por las almas en purgatorio, o también por nosotros mismos. O, por ejemplo, el domingo de la misericordia, cuando Jesús promete, ¿no?, perdón de los pecados y alivio de las penas temporales. Y así tenemos en la tradición de la Iglesia, porque el purgatorio no aparece directamente como tal en las Escrituras, pero entendemos que en todo el contexto, todo lo que es la verdad que entendemos de la Biblia, de lo que Jesús enseña, que el purgatorio sí existe. Y así el Concilio de Florencia y también el Concilio Tridentino de Trento afirmaban como dogma y doctrina de la Iglesia la realidad del purgatorio. Algunas referencias en la Biblia, sabemos en el segundo libro de los Macabeos, por ejemplo, que los soldados habían
ofrecido sacrificios por ciertos otros soldados que murieron, pero con algo de unas medallas de ídolos, ¿no? Entonces ofrecieron sacrificios para que sus almas descansen en paz. También sabemos que Job ofreció sacrificios por sus hijos, ¿no? Entonces hay ese contexto, una creencia que no brotó de la nada. A veces los protestantes quejan de que es una doctrina romana, que no tiene fundamento bíblico, pero tenemos que recordar que lo que creemos fluye no solo de las escrituras y sus palabras exactas, sino de todo el contexto de las escrituras, porque es la tradición viva de la iglesia que nos trajo primero la Biblia. Si no fuese por la tradición viva de la iglesia, no existiera la Biblia como tal, porque eran los obispos que decidieron sobre la Biblia para decir tales libros son canónicos, pertenecen a la Biblia. Entonces, la realidad del purgatorio brotó de la experiencia de los fieles, hasta de los judíos mismos antes de Jesús, a lo largo de los siglos, hasta que la iglesia confirma, pone el sello de que sí, esto es verdad. Esa experiencia, ese instinto de la fe de los cristianos, es esa realidad del purgatorio. También sabemos de las palabras de Jesús, de que habrá pecados que no se perdonen en la vida futura. Por ejemplo, refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el rechazo, ¿no?, del perdón que Dios nos ofrece. Que si hay pecados que no se puede perdonar, hay pecados que sí se puede perdonar, ¿no? Entonces, eso es nuestra esperanza, de que Dios quiere perdonar, y en esta vida, en la vida que viene. Nuestra parte es recibir ese perdón, pero reconociendo que perdón a la vez es un don, es una alegría que Dios me perdone, pero también es una purificación. Ser perdonado no es simplemente un acto jurídico. Ser perdonado quiere decir, de verdad, ser bañado en su amor, transformado en su amor, porque Dios no solo mira lo mínimo, de rescatarnos del infierno al mínimo para que nos quedemos vivos. El Señor mira al máximo, ¿no? Y ahí es una diferencia entre esta vida y el purgatorio. De esta vida, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, enseña que podemos crecer en mérito, podemos crecer en la caridad, es decir, el amor. Y así podemos crecer en la santidad. Pero cuando se acaba esta vida, no podemos crecer más. Entonces, en purgatorio se quita el pecado, se purifica el pecado, pero no podemos avanzar más en santidad o el amor de Dios, ¿no? Y allí es el desafío nuestro, que nosotros somos llamados a una santidad infinita, ¿no? Somos llamados a un amor infinito. Y es para nuestra ventaja, no solo que Dios exige esto. Si de verdad, y aquí como dejo a ustedes, porque el purgatorio no solo toca a los que ya están ahí, sino es una realidad presente, como digo, ¿no? Es de nuestra ventaja. Si pensamos en esta vida solamente como preparación para la vida que viene, entonces pensémoslo bien. Cómo vivo esta vida define cómo voy a vivir por toda la eternidad. Toda la eternidad. No es poca cosa. Es mis decisiones cotidianas, lo que hago, lo que no hago, no solo tiene algunos efectos ahora, sino determinan si estoy en una unión más íntima con Dios. Y Santo Faustino escribió una cosa en su diario y dijo, para avanzar un grado en conocimiento y amor a Dios, sufriría cuántas cosas, porque estar más cerca de Él vale tanto. Entonces tomémoslo en serio, que en esta vida tenemos esa oportunidad, no solo de purgatorio, pero de crecer más cerca de Dios, ahora y por toda eternidad. Y la manera más sencilla de esto es la misa. La misa es la oración más eficaz por las almas en purgatorio, porque es el mismo Calvario, el mismo misterio de la redención. Pero también para nosotros cada Santa Comunión nos hace crecer en la gracia cuando estamos bien dispuestos y hace que nosotros crezcamos en gracia por toda la eternidad. Aumenta nuestra intimidad con Jesús por toda la eternidad.
Si pensémoslo así, ¿por qué pasamos días sin recibirlo? Si podemos. Obviamente hay razones prácticas a veces, pero es la cosa más, pero más importante. Porque recibo a Él en la Eucaristía, cambia no solo mi presente, pero toda mi eternidad. Que la Virgen Santísima nos ayude a abrir nuestros corazones a este amor infinito de Dios, de nunca cerrar nuestros corazones a este amor y recibir en totalidad todo el amor que quiere darnos a través, primero, de la confesión y más que todo en la Eucaristía, el cuerpo de su Hijo. Y por la intercesión de la Virgen Santísima, Estrella del Mar, que Dios los bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y reza por mí, para que yo viva justo según todo lo que acabo de decir.